Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Bendito el Señor. Gracias, Jesús. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Cosa difícil, pero... Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sigue difícil. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, es decir, no fue engañado primero, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de bendecir al Señor. Bueno, si nos oye alguna feminista, ya saben cómo es la cosa. Nos va a condenar así de entrada nomás, por haber leído nada más. Gloria a Dios. Qué versículos más complicados, ¿verdad? En verdad que son versículos complicados, son versículos que dejan en zozobra. Parece como que nos pone en pugna a los hombres con las mujeres. Yo leo esto y parece que yo estoy en contra ya de ustedes y ustedes de mí. Como que entra una rivalidad, ¿no? Es un versículo revolucionario, así una cosa complicadísima. Gloria al Señor. Bueno, complicada cuando nosotros la leemos sin entender su contexto y el razonamiento de parte de Dios en este tema. En esto abarcan dos cosas. Podría ser que hasta tres. La primera, la autoridad del hombre sobre la mujer, según se revela acá. La segunda, la autoridad del hombre en el hogar. La tercera, la autoridad del hombre en el ministerio. Bendito el Señor. Bueno, Dios es el que instituyó la familia. Y dentro de las autoridades en la familia estableció al hombre como cabeza del hogar. Creo que hasta ahí estamos claros en eso. La cabeza del hogar no representa un Kaiser, ¿no? Un Kaiser es un dominante, uno que hace lo que quiere, uno que subyuga, que esclaviza. No. El término que el hombre es cabeza de la mujer, del hogar, no se está refiriendo a que el hombre sea un abusivo sobre la mujer. No está hablando de que va a tenerla como una esclava y que la mujer no tenga
ni voz ni voto en lo que el hombre quiere ejercer. No es así. Pero ya vamos a considerarlo. También se entiende que prima en el matrimonio, en la familia, prima el amor. Es la base para que dos personas que unen sus vidas puedan soportarse, resistirse durante todos los años que tengan juntos, ¿no? Imagínense, hay personas que cumplen 50 años de matrimonio. Una vez le preguntaron a un anciano llamado Teófilo, le dijeron: don Teófilo, usted va a cumplir 75 años de matrimonio. ¿Cuál es el secreto? Dijeron. Y él respondió y dijo: bueno, el empujón por las escaleras y la taza de veneno no pudieron apagar nuestro amor. Porque siempre hay problemas, siempre hay situaciones muy difíciles que se afronta dentro de la familia. Pero el amor es el que prevalece. El que el hombre sea la cabeza del hogar no representa que sea un dictador, sino un hombre amoroso. Y eso genera satisfacción, tranquilidad. Para muchos creyentes que enfocan este texto con la cuestión del ministerio de la mujer, cuando se habla del ministerio de la mujer, ahí mismo sale a relucir este texto, y también el que está en Primera de Corintios, creo que es capítulo 14, si no me equivoco. A ver, vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 14, a ver. Bendito el Señor. Versículo 34, donde dice: vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bendito el nombre del Señor. Son palabras fuertes del apóstol Pablo. Y tenemos que entender que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, no es que esto fue un desliz de Pablo. No, fueron palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando se considera que si la mujer debe predicar, que si la mujer puede ser pastora, evangelista, profeta, maestra, apóstol, enseguida se sacan estos dos textos, tanto de 1 Corintios 14, donde dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, guarden silencio, no abran la boca, no respiren. Pablo es tajante. Y luego en 1 Timoteo que hemos leído, capítulo 2, verso 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, dice, ¿no? Porque no le permito a la mujer, dice Pablo, enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pues son palabras muy duras para las mujeres que predican, que enseñan, que usted las ve en la internet predicando, ¿verdad? Exhortando a todo el mundo, dando la palabra. Y uno,
cuando se encuentra con estos textos, especialmente de aquellos, como dije, que ahí mismo sacan estos textos para apabullar, descartar a la mujer que se para en un púlpito y que predica. Y entonces estos textos para ellos dan por finalizado el tema de que la mujer pueda predicar. Y mucho menos tener un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Porque acá estamos hablando de lo que Dios ha impartido dentro del sacerdocio, lo que nosotros le llamamos el pastorado. Pero la realidad es el sacerdocio. El sacerdocio, según las Escrituras, está compuesta por 5 ministerios. El apostolado, que es el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor. Son 5 ministerios según nos revela Efesios capítulo 4. Y ahí están esos 5 ministerios, inconmovibles. En el Antiguo Testamento se veían el ministerio de los profetas y de los sacerdotes que eran llamados pastores. Así les llamaban en el Antiguo Testamento también a los sacerdotes, los pastores. Y os pondré pastores conforme a mi corazón, dijo el Señor una vez. Entonces, en el Antiguo Testamento, estos ministerios del Nuevo Testamento todavía no se ejercían, salvo el de profeta y el de pastor. Pero el del apóstol, maestro, evangelista, apareció después. Y en el Antiguo Testamento, los profetas eran hombres que hablaban por inspiración divina el mensaje que Dios les daba. En ninguna parte de las Escrituras del Antiguo Testamento se ve a una mujer con el ministerio de profeta. Tampoco se ve a una mujer como sumo sacerdote o como sacerdote ministrando en el templo. Ni siquiera, siendo levita la mujer, ministraba en las cosas del Señor. Solo lo hacían los varones. Los hombres que Dios escogió como los patriarcas fueron hombres. Los reyes fueron hombres. Hubo una mujer que gobernó por un corto tiempo como jueza de Israel, se llamó Débora, pero fue una situación circunstancial que trajo esas circunstancias, trajo que esta mujer ejerciera una función de juez en Israel, pero por breve tiempo, no por mandato divino, sino por una cuestión de circunstancia. Pero todos los hombres, jueces, profetas, patriarcas, reyes, sacerdotes, sumos sacerdotes, todo líder siempre fue hombre en el Antiguo Testamento. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, ocurre lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo no escoge 12 mujeres para que fueran sus discípulas. Escoge 12 varones para que sean sus discípulos personales
y caminó con ellos durante 3 años y medio en su ministerio terrenal. No llamó a ninguna mujer para que sea parte del equipo. Cuando el Señor muere, resucita y da las ordenanzas de predicar el evangelio, quedan establecidos los apóstoles. 11 apóstoles, porque Judas murió. Luego nombraron a otro que no funcionó nunca como apóstol, un tal Barjesús, que echaron suerte y salió ese hombre, pero ese hombre no figura en ninguna parte de la Biblia ejerciendo el apostolado. Hasta que llega Pablo, el cual escribe y dice: yo soy el último de los apóstoles, dice él, y que no soy digno de ser llamado apóstol por cuanto perseguía la iglesia del Señor. Pero soy el último de los apóstoles. O sea, como que él completó el número 12. Él completó el número 12. Hay una situación dentro de la teología cristiana donde algunos afirman que el ministerio de apóstol todavía está vigente y otros afirman que ya no. Que los apóstoles fueron aquellos 11, incluido Pablo, que completó el número 12. Y que de ahí ya no hubo más apóstol. Porque para ser apóstol habían 2 requisitos: haber recibido la enseñanza directamente del Señor y haber visto al Señor, por supuesto. Bueno, los 11 caminaron con el Señor y veían al Señor, pero Pablo, él refiere que la enseñanza del evangelio se la dio el Señor directamente y él vio al Señor. Por eso es considerado como un apóstol. Hoy a cualquiera le dicen apóstol. Una vez en México me decían apóstol Moreno. Apóstol Moreno. Yo no soy apóstol, yo soy pastor, le decía. A mí dígame pastor. No me ponga ese título de apóstol. No iba a entrar en discrepancia tampoco con ellos. Pero nunca permití que me llamaran apóstol. Porque no soy apóstol. Soy pastor. Entonces, esa discrepancia hasta el día de hoy está vigente. Que sí, que el apostolado todavía. Bueno, si tú has visto al Señor y has recibido el evangelio directamente de Él, pues eres apóstol. Ahora, si no lo has visto, ni has recibido tampoco del Señor el evangelio, no sé cómo podrías denominarte apóstol, porque es uno de los requisitos. Bendito el Señor. Entonces, se puede nombrar, autonombrar o lo pueden proclamar apóstol, pero eso no quiere decir que sea apóstol. Pero al final, para mí, es irrelevante si alguien se llama apóstol o le llaman apóstol. No, a mí no me causa ningún problema. Yo he estado con muchos pastores, siervos del Señor, y algunos le dicen apóstol, y está bien. A mí no me causa ningún problema de que alguien sea denominado apóstol. Bueno, si eres apóstol, amén, gloria a Dios. Yo soy pastor y punto. No me causa mayor situación. No estoy con ese prejuicio, no, que apóstol, que no eres apóstol, no eres nada. No estoy en eso, un siervo de Dios. Tendrá sus razones para aceptar el apostolado y yo respeto eso. Yo respeto eso.
eso, porque es una situación que tampoco está definida de forma concreta y clara, y por lo tanto yo no puedo decir que no. Yo voy a lo que la Escritura enseña, que para ser apóstol tenía que haber estado con el Señor y haber visto al Señor resucitado, bendito el Señor. Entonces, están los apóstoles, porque Efesios lo declara, Pablo lo declara, algunos son llamados apóstoles, otros profetas, maestros, evangelistas y pastores. Pero no se ve a una mujer ejerciendo ninguno de estos ministerios. No se ve. En todo el Nuevo Testamento no se ve. Algunos han tomado la acción de la samaritana como una evangelista. Una cosa es que ella tuvo su experiencia con el Señor y proclamó que se había encontrado con el Mesías, dio testimonio de que se había encontrado con el Mesías. Pero eso no le da un ministerio de evangelista. El ministerio de evangelista es otra cosa. Pero la gente, por falta de entendimiento, buscan de alguna manera introducir a la mujer dentro del plano ministerial. Pero no lo encuentras en las Sagradas Escrituras. Entonces vuelvo a repetir, pastores y líderes y creyentes de iglesias radicales sacan estos textos que hemos leído, que la mujer guarde silencio, que la mujer se calle en la congregación, que no le permito enseñar ni ejercer dominio, etcétera, etcétera, para de una vez por todas cerrar el capítulo de que la mujer no tiene ministerio. Entonces afirman y dicen, el que tiene el ministerio es el hombre, dice. Pero también se equivocan. Cuando dicen el que tiene el ministerio es el hombre, también se equivocan. Pero ¿cómo puede ser, pastor? ¿El hombre no es el que tiene el ministerio? Sí. Entonces, ¿por qué dice que se equivocan? Porque generalizan a todos los hombres y no todos los hombres tienen el ministerio. Solamente aquellos que han sido llamados al ministerio. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero no depende de él. Depende de Dios y de los requisitos que tiene que cumplir. Marido de una sola mujer y una lista de cosas. Pero aún cumpliendo con todos los requisitos, no todos los hombres tampoco tienen el ministerio. Por más que cumplan los requisitos. No todos son llamados. Entonces está equivocado cuando dice que Dios, el ministerio es para los hombres. No. Es para los hombres que Dios escoge, no para todos. O sea, no todos tienen esa facultad. Igual como en Israel, sumo sacerdote solamente podía ser uno que descendía de la genealogía de Aarón y que era de la tribu de Leví. Nada más. Nadie podía ponerse de sacerdote si no tenía esas condiciones. Y en el Nuevo Testamento, para ejercer el ministerio, tenía que ser un hombre llamado por Dios al ministerio. Apostolado, profeta, maestro, evangelista o pastor, no interesa. La gran pregunta es, ¿puede entonces la mujer predicar o no puede predicar? ¿Puede la mujer pararse en un púlpito y traer enseñanzas de la palabra, hablar la palabra de Dios,
con ese ímpetu como lo pudiera hacer cualquier hombre? Claro que sí. Pero pastor, usted parece que se contradice porque primero está diciendo que la mujer no tiene ministerio y ahora dice que sí puede predicar. Pero ¿qué tiene que ver que una mujer predique con el ministerio? Son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que abarca el ministerio en sí? Bueno, el ministerio tiene varias cosas importantes. La primera es que el ministerio es una señal de autoridad. Una señal de autoridad sobre todos los fieles a quien Dios ha puesto al frente o para que esté al frente de ellos. Esa autoridad es la que Pablo dice que la mujer no puede tener. Por eso dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, porque la única manera de que una mujer pudiera enseñar y ejercer dominio es teniendo un ministerio. Pero como no le concedió el ministerio, entonces no puede ejercer dominio ni autoridad. Porque el ministerio es autoridad, es dominio. Por ejemplo, yo soy pastor. Ustedes están bajo mi autoridad dentro del ministerio, como Dios me ha establecido. Están sujetos a su pastor y a sus pastores. Esa sujeción es porque Dios ha otorgado autoridad a los pastores. No es una autoridad malsana ni dictatorial. Es una autoridad de respeto, como cuando un niño va a la escuela y tiene que estar sujeto a su profesor. No quiere decir que su profesor domina su vida. Es que él, cuando está en el aula, ejerce autoridad en el aula, porque es profesor, ha sido nombrado para enseñar y todos los alumnos se sujetan, incluidos los padres de familia. Igual pasa en la iglesia. En la iglesia siempre tiene que haber autoridades. Todos sabemos de por sí que la autoridad suprema es Dios, que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Él ha delegado a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, evangelistas y pastores, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, les ha dado autoridad para enseñar y ejercer dominio en ese aspecto espiritual, sin que Él deje de ser la cabeza, pero ha delegado. Es como cuando, por ejemplo, nosotros decimos, en el grupo de las damas vamos a nombrar una líder, una presidenta de damas, y le delegamos a esa hermana la autoridad. Una autoridad que debe ser considerada y respetada por todas las damas. Igual con los caballeros. Tienen que respetar y sujetarse al presidente de los caballeros, que es el que va a dirigir ese grupo. Igual los jóvenes, igual los niños, etc. Es una cuestión de autoridad. Sin embargo, en el caso de los líderes menores, por llamarlo así, como presidentes de grupo, de hombres, de mujeres, no estamos hablando en la esfera del ministerio, sino de que ellos están bajo autoridad de un ministerio. Y como pastor puedo delegar a una hermana
o a un hermano para que ejerza un cargo, porque está sujeto al ministerio que Dios me ha dado como pastor. Entonces el ministerio es una cuestión de autoridad, de dominio, no de dominio malo, sino de dominio bueno, que conduce a la feligresía, a la búsqueda de Dios y al encuentro con Dios. Esa es la labor del ministerio. Autoridad. Por eso cuando Pablo dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, no está diciendo que la mujer no podía hablar, que la mujer no podía pronunciarse, sino que en el ámbito de la autoridad no le ha sido delegada. En el otro pasaje dice que si quieren saber algo, que pregunten en su casa a sus maridos, pero que no se me pongan a discutir con los demás, porque no es esa la autoridad que tienen. Por otro lado, era también un tema cultural. Y tenemos que entender que la cultura tiene influencia muchas veces en cuestiones de la iglesia. Pero ¿qué tiene que ver la cultura? Es que la cultura es así. No es lo mismo predicar aquí, enseñar aquí, tener una iglesia aquí, que tener una congregación con los huitotos, una tribu de la selva o del África, cuyas costumbres y formas de vida son totalmente diferentes a las nuestras. Entonces, esa cultura, tiene que uno adaptarse a esa cultura, a sus formas y todo lo demás, porque esa es su cultura. Y en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, la mujer no tenía ningún tipo de autoridad en nada. La mujer era compañera del hombre, la mujer era esposa, la mujer era hija, la mujer era hermana, la mujer era ciudadana, pero hasta ahí llegaba. Ni siquiera como ciudadana podía votar, ni ejercer, ni hablar en público, no podía. Para eso estaba el hombre. Los hombres podían tener 2, 3, 4, 5 mujeres, no había ningún problema con ellos. Pero ¿qué mujer podía tener 2, 3, 4 varones? Ninguna. Ninguna mujer podía tener 5 maridos, vivir con 5 maridos, pero el marido sí podía vivir con 5 mujeres. Y era legal y no ofendía a Dios. ¿Qué le parece? Hay que volver a esos tiempos. Nacimos en un tiempo equivocado nosotros. Pero si con una nomás la cosa está terrible, imagínense con 5. 5 suegras sería ya muerte. Gloria a Dios. Entonces, la cultura era también parte importante de las directrices que se tomaban de acuerdo a la cultura. Ninguna creyente podía participar públicamente y enseñar o hablar o mostrar un signo de autoridad sobre el hombre. No le estaba permitido culturalmente, no le estaba permitida bíblicamente, no le estaba permitida dentro de la iglesia. La mujer tenía que sujetarse. Pero, como ya dije, la cultura es parte importante también. Ahora estamos en otra cultura.
porque ya las mujeres no están como en aquella época. Ahora mande callar a una mujer para que vea. Le cae a palo y lo mete preso. Las leyes ahora favorecen mucho a la mujer. En Estados Unidos, primero es el niño o la niña. Segundo es la mujer. Es decir, en respaldo del gobierno. El gobierno respalda al niño en primer lugar, a la mujer en segundo lugar, a la mascota en tercer lugar y al último al hombre. El perro está primero que el hombre. Esa es la cultura americana. Y así es también en Europa. Así funciona. Entonces las leyes están dirigidas de esa forma. Acá en el Perú es igual las leyes. Se ha otorgado leyes, derechos a la mujer. Y esos derechos tienen que ser respetados en cualquier área, aún dentro de las iglesias. No se puede humillar a una mujer, no se puede ofender a una mujer, no se le puede quitar su derecho de hablar, su derecho de plantear opiniones. No se puede, porque usted tiene derechos gubernamentales. Entonces, eso significa que ahora tiene otro matiz el tema de la mujer. Dije hace un momento que la mujer puede predicar. ¿Por qué puede predicar si la Biblia dice que no? La Biblia dice que no puede ejercer dominio ni enseñar al hombre. ¿Por qué puede predicar? Porque cuando nuestro Señor resucitó de entre los muertos, Él hizo una declaración a todos, a toda su iglesia, y en su iglesia están incluidos hombres y mujeres. Y dentro de su iglesia no hay varón ni mujer, según el estándar de nivel. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Verdad? El predicar el evangelio abarca hombres y mujeres. Pero en el caso de la mujer debe predicar siempre bajo autoridad. Igual que los hombres, bajo un ministerio. Porque el ministerio es autoridad. Ahora, la Biblia habla de que el Señor impartió dones a la iglesia. La profecía en el Antiguo Testamento, en Joel capítulo 2, declara que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre sus siervos y sobre sus siervas, que profetizarían, tendrían sueños, tendrían visiones, habrían dones sobrenaturales. En el día de Pentecostés se cumplió esa profecía. Descendió el Espíritu Santo y fueron todos, hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo. Y los dones comenzaron a manifestarse. De tal manera que las mujeres que estaban prohibidas de hablar, ahora el Espíritu Santo las tomaba y traían un mensaje de exhortación, de edificación y de consolación a través de la profecía. ¿Quién podía frenar a esa mujer que está siendo en ese momento inspirada por el Espíritu Santo? ¿Quién podía decirle: usted cállese la boca, si es el Espíritu Santo el que la está tomando y está manifestando su voluntad?
Entonces, los dones del Espíritu fueron dados a los hombres y a las mujeres, sin excepción ninguna. Ahora, según las Escrituras, 1 Corintios 12, 13 y 14, son capítulos, nos habla del Espíritu Santo y de la manifestación a través de los dones del Espíritu Santo. Y se nos habla de 9 dones. Están clasificados en 3 partes, en 3 rubros o 3 grupos, si lo queremos llamar así. Dones de inspiración, dones de poder y dones ¿de qué? De revelación. Los dones de inspiración son el don de género de lengua, el don de interpretación de lenguas y la profecía. Don de género de lenguas con el don de interpretación de lenguas, cuando ambos fusionan, se convierte en profecía. Pero el don de profecía es sin hablar en lenguas. El don de profecía es que se habla en el idioma vernáculo, en el idioma nuestro, si es que es en Perú, el castellano. Entonces cualquiera, un pastor, un creyente, una hermana, cualquiera, se puede levantar inspirado por Dios y decir, así dice el Señor. Y no necesita hablar en lenguas. Eso es profecía. Sin hablar en lenguas. Pero hay otra profecía, que es cuando un creyente está hablando en lengua extraña. Y el otro que tiene el don de interpretación de lenguas interpreta. Eso se convierte en profecía hablando en lenguas. ¿Sí me entienden? Entonces la profecía tiene 2 formas. Hablando en lenguas, cuando los dones del género de lengua y el don de interpretación de lengua se unen. Y la profecía cuando se habla sin hablar en lengua, directo el mensaje. Es profecía. Ahora, esos dones de inspiración fueron dadas para hombres y mujeres. No solamente para los hombres, para todos los que están llenos del Espíritu, hombres y mujeres, siervos y siervas, como dice la profecía. También están los dones de poder, don de fe, don de milagros, dones de sanidades, ¿no? Que son manifestaciones sobrenaturales. ¿A quién le he dado? A cualquier creyente. Yo pensaba que solo los evangelistas podían sanar enfermos. No, usted puede sanar enfermos. Si en usted están los dones de sanidades, usted puede sanar enfermos. Miren qué curioso. En los dones de sanidades, recuerde que está en plural. Dones, plural, varios. Sanidades, varios. ¿Por qué? Porque en el campo de la medicina existen diferentes ramas de la medicina. Los profesionales en medicina se preparan y escogen una de las ramas que quieren ejercer. Pueden ser oculistas, pueden ser pediatras, pueden ser ginecólogos, puede ser medicina general, puede ser cirujano, puede ser neurólogo,
endocrino, no sé, tantas ramas que hay, para especializarse en cierto tipo de enfermedades. En los dones del Espíritu, especialmente en los dones de sanidades, pasa lo mismo. Morris Cerullo, ¿ha oído usted hablar de él? Es considerado un profeta. No sé si seguirá vivo Morris Cerullo, la verdad no lo sé. Creo que sí. Morris Cerullo, yo lo conocí en persona. Tenía un ministerio poderosísimo. Cuando él daba sus campañas, habían dos tipos de personas que siempre se sanaban: los paralíticos y los sordomudos. Era como si él tuviera una especialidad en esos dos tipos de enfermedades. Él oraba por los paralíticos y dejaban la silla de ruedas, tiraban las muletas y la gente corría. Oraba por los sordomudos y se sanaban, resultaban oyendo y hablando. Oraba por otro y no se sanaban. Pero sordomudos y paralíticos, más que fijo que se sanaban. Dones de sanidades. Haz de cuenta que Dios te especializa en ciertos dones. Mire, el mundo del Señor, el mundo espiritual es algo muy hermoso. Solo que la iglesia no lo entiende, o no lo sabe, o no le enseñan. Pero usted, amado hermano y hermana, tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez que usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo, usted puede orar para que Dios le dé cierto don. Dice la Biblia, procurad los mejores dones, los que usted considera que son mejores. Ahí están los 9 dones. El Señor te dice, escoge el que tú quieras, perfecciónate, perfecciónate. Y usted puede orar, usted puede decir, Señor, a mí me gustaría el don de palabra de ciencia, por ejemplo. ¿Y qué es el don de palabra de ciencia? Conocer qué sucede en la vida de una persona o qué está pensando. Es la revelación sobrenatural de conocer qué le sucede a tal persona. Es el don de palabra de ciencia. Puede saber qué está pasando, sin que se lo cuenten, sin que nadie le vaya con el chisme. Usted no lo conoce, pero en un momento dado Dios le muestra la condición de alguien, su problema, y usted lo entiende claramente. El don de fe, que muy pocos piden. El don de fe se manifiesta cuando hay una situación que está amarrada en la iglesia y que no se sabe qué hacer. Cuando no se sabe qué hacer, hemos llegado a un punto donde la situación está muy complicada y no se sabe cómo resolverla. Entonces aparece el don de fe, que te muestra cómo resolver y qué hacer. Y para eso se requiere tener una fe sobrenatural. Es el don de fe, donde la gente da el paso, un paso osado, arriesgado, pero que es de fe, y se resuelve.
Otro puede pedir el don de sanidad, dones de sanidades. Me gustaría orar por los que sufren del corazón, Señor. Y usted cada vez que ora, cada vez que ayuna, cada vez que vigila, cada vez que usted dobla su rodilla, usted dice, Señor, dame la capacidad de orar por los que sufren del corazón como órgano. Sufren de hipertensión, tienen soplo en el corazón, cualquier problema que tenga en su corazón. Dame esa capacidad, hazme un cardiólogo espiritual. O que yo ore por los niños enfermos, hazme un pediatra espiritual. Para yo orar por los niños específicamente. ¿Creen ustedes que Dios se lo da o no? Se lo da. Es cuestión de fe. Ahora, ¿para quién es eso? ¿Para los hombres? Para todos. Los dones son para todos, hombres y mujeres. Hay mujeres que predican muy bonito. Comprenden las escrituras de una manera tremenda y enseñan. Pero ¿cuál es el problema? Cuando no entienden que deben estar bajo autoridad. Entonces se independizan y dicen, yo tengo el ministerio de evangelista, dice la mujer. No tienes el ministerio de evangelista. Entonces, ¿cómo es que Dios me usa? Por los dones. Porque tú tienes los dones del Espíritu. Entonces tienes el don de lengua y de interpretación de lengua, el don de profecía, tienes el don de palabra de ciencia que puedes conocer, fulano y tal tiene este problema y lo tiene. Lo que está actuando en ti no es el ministerio, es el don. El ministerio tiene que ver única y exclusivamente con la autoridad que está al frente de una obra, al frente de una organización, al frente de algo. El ministerio tiene que ver con esa autoridad. Pero después, los dones lo hacen todo. Tiene los dones, esa mujer tiene los dones. Ella ora por los enfermos y se sanan. Kathryn Kuhlman fue una mujer americana muy usada por Dios. Se sanaba a la gente en cada culto que realizaba. Había un montón de sanidades. Si usted busca en internet Kathryn Kuhlman, usted va a encontrar el ministerio de esa mujer. Tremendo ministerio. Muy reconocida. ¿Pero es ministerio? No es ministerio. Entonces, ¿qué había en ella? Dones. Dones del Espíritu en acción. Tenía los dones de sanidad y se sanaba a la gente. Tenía el don de palabra de conocimiento, de sabiduría, que Dios usaba para tener sabiduría al predicar, para tener sabiduría para resolver asuntos. Dones. La mujer tiene dones igual que el hombre, pero es como en un hogar. La mujer administra mejor que el hombre. La mujer tiene más autoridad que el hombre muchas veces en el hogar. La mujer es la que arregla y ordena las cosas del hogar y tiene a los hijos en orden, más que el hombre. Pero ¿quién es el que tiene la máxima autoridad? El hombre. Pero ¿quién la ejerce? La mujer. La mujer lo ejerce, pero el hombre tiene el título. Porque Dios así lo ha establecido. El que el hombre tenga el título de cabeza, le resta a la mujer a ordenar la casa, a ordenar a los hijos, a mantener todo en orden, hasta de orientar a su marido, no le limita nada.
Ella ejerce funciones extraordinarias. Pero el hombre ha sido considerado en autoridad del hogar la cabeza del hogar. Pero ella ejerce más ampliamente que el hombre incluso esa autoridad. ¿Se lo permite Dios? Por supuesto que sí. ¿Y cuándo viene el problema? Cuando la mujer le dice al hombre, ¿sabes qué? Tú no me haces falta, yo no te necesito a ti. Yo trabajo más que tú, yo gano más que tú. Yo hago el amor mejor que tú. No me sirves. Acá la cabeza soy yo, dice la mujer. Ahí donde se viene de cabeza. Porque está faltando al orden que Dios ha establecido. No le hace falta a ella decir yo soy superior, si en los hechos se ve. Pero tiene que ser humilde la mujer y reconocer que Dios ha establecido al hombre como cabeza. Pero ella tiene toda la libertad, no le hace falta el título. Igual es en la obra del Señor. La mujer predica, la mujer enseña, la mujer trabaja en la obra, la mujer sana a los enfermos, la mujer tiene dones, la mujer es usada por el Señor, Dios le revela visiones, Dios le da sueños extraordinarios. Pero tiene que entender que el hombre es el del ministerio, el de la autoridad, y tiene que estar bajo autoridad. Y cuando el hombre de autoridad es entendido de los planes de Dios, delega a la mujer y le da a la mujer, predica, haz esto, haz campañas, ve para acá, ve, sin ningún problema. El hombre está delegando. Cuando el hombre tiene la mente amplia, cuando el hombre es espiritual, cuando el hombre comprende que si ellos callan las piedras hablarán, dice, mujer, ejerce la predicación. Yo siempre he dicho, en un campo militar, a veces el sargento tiene más experiencia y más capacidad, más conocimiento que el mismo coronel. En el campo de batalla ese sargento se las sabe todas. Es un hombre veterano, experimentado, ya ha pasado por situaciones, conoce de las armas, conoce de las estrategias. El coronel es nuevo. Pero ese sargento tiene que cuadrarse ante el coronel y tiene que darle lugar al coronel. Y lo que el coronel dice se hace. Sin embargo, el sargento sabe más que el coronel. Pero es que es cuestión de autoridad. No de conocimiento, sino de autoridad. Usted dice, por ejemplo, ese hermano que han puesto a dirigir, ese hermano que han puesto al frente de los caballeros, de las damas, que ese hermano no sirve, que esa hermana no sirve, que esto, que aquí, que allá. Sí, pues, tal vez tú sirves mejor, pero a ti no se te llamó. A ti no se te escogió y por lo tanto tú tienes que estar sujeto y sujeta al hermano y a la hermana. Porque ese es el orden. Aunque a ti no te convenza, aunque a ti no te parezca, aunque para ti sean inútiles, pero son los que están al frente. Te guste o no te guste. Y eso sabe a dónde nos lleva, a la humildad. Ahí se ve la verdadera humildad. Reconocer al otro que es superior. Tal vez yo sepa más, pero el otro es mi superior porque tiene mayor grado, más autoridad que yo. Y debo sujetarme como un sargento al coronel.
Así funciona. Si las mujeres predicadoras entendieran esto, serían muy bendecidas. Pero ¿cuándo es que viene el problema? Cuando dice, porque a mí Dios me llamó, a mí Dios me reveló, a mí Dios me trajo, a mí Dios me puso, a mí Dios esto, a mí Dios, yo tengo el ministerio. Se fueron de cabeza porque no lo pueden respaldar bíblicamente. No lo pueden, por más que quieran, por más que busquen, no lo encuentran. No hay forma de que la mujer respalde o garantice que la Biblia señala que la mujer tiene un ministerio. No lo encuentran en la Biblia. Y por eso los hombres en su ignorancia también, lejos de entender que la mujer puede ser usada por Dios con los dones del Espíritu, lo que hacen es, la mujer se calla. O sea, ignorantes totalmente. Cerrados de mente. ¿Cómo vas a limitar a una mujer que está llena del Espíritu Santo, cuyos dones están en acción? ¿Cómo la vas a limitar? No puedes. Esa mujer está llena de Dios. No la puedes limitar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cederle, darle lugar para que explote esos dones, esas bendiciones que Dios le ha dado. Que lo suelte, que sea de bendición, porque los dones del Espíritu son para exhortación, edificación y consolación de la iglesia. Nada más. No tiene nada que ver con el ministerio. Los diáconos de la iglesia primitiva, como Esteban, como Felipe, fueron hombres muy usados por Dios, pero no tenían un ministerio, eran diáconos. Pero Dios los usaba. Porque Dios puede usar a cualquiera. Por ejemplo, un varón no tiene el ministerio. No es pastor, no es evangelista, no es apóstol, no es profeta, no es maestro. Pero ese hombre se va al aire libre, predica y los dones y las sanidades y la gente se convierte en multitud. Entonces dice, entonces yo soy un gran evangelista. No eres evangelista, no tienes el ministerio. Pero sí tienes los dones. ¿Sí me comprenden? Dios llama al ministerio. Dios llama. Lo primero que Dios hace es convencerte a ti que Dios te está llamando. Convencer al pastor que Dios te está llamando. Convencer a la iglesia que Dios da testimonio de tu llamado. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, Dios da testimonio de su llamado. Porque para tener un ministerio hay que ser primero soldado, hay que ser creyente, hay que estar sujeto, hay que saber obedecer. No puede ser que un creyente rebeldón, de esos que no se sujetan a nadie, que yo me sujeto solo al Espíritu Santo, dicen. O sea, para él no hay pastor, no hay nadie. Entonces dice luego, ahora yo tengo el ministerio. Pues nunca estuviste sujeto a nadie, nunca aprendiste, nunca fuiste soldado. ¿Cómo vas a llegar a teniente si nunca fuiste soldado? Por eso, miren, la iglesia del Señor es una sola. Nosotros que nos llamamos el refugio, somos un pedacito de la iglesia de Cristo.
porque somos parte de la iglesia. Ahora, ese pedacito llamado el refugio tiene pastores, tiene un orden, tiene una autoridad que Dios ha puesto. No es lo mismo que un grupo un día dicen, ¿sabe qué, hermanos? Yo ya me cansé ya de estar allí sujeto al pastor Moreno, ya me tiene harto. ¿Por qué no nos vamos mejor a casa de fulano de tal y nos reunimos allí, ahí oramos, ahí clamamos? Dios está en todas partes. El mismo pastor ha dicho que Dios está en todas partes, ¿sí? Pero el mismo pastor que ha dicho que Dios está en todas partes, también ha enseñado que hay que estar sujeto a los pastores. Porque eso enseña la Biblia. Y por eso hay congregaciones. Pero bueno, un grupo decide irse a una casa a orar y sienten la presencia de Dios. Pero es lógico. Si hay personas orando y clamando, ¿a quién van a traer? Al Señor, pues. Pero eso no quiere decir que sea correcto. Entonces forman su grupo y asienten al Señor. Y si, hermano, usted debería estar al frente del grupo. Y nombran a uno y lo ponen allí. ¿Quién lo pone? Ese grupito que no tiene ministerio. Deciden poner un hermano porque el hermano habla bien o predica. Tráiganos la palabra ya el hermano. Entonces el hermano se convierte en un líder, puesto por ellos, no por el Espíritu Santo. Y ahí está. Y después ponen un letrero afuera, compran un púlpito, ponen silla y ya es una iglesia. Y ahora él ya es pastor. Lo proclamaron pastor. ¿Quién lo puso? Ellos. Y así tenemos en todo el país, cuando usted va con el ómnibus, con el carro, por donde quiera que usted viaje, usted va a encontrar siempre el letrero que dice Iglesia del Espíritu Santo, Iglesia de Fe, Iglesia Montesión, Iglesia Los Salvados por Cristo, Iglesia no sé cuánto. Un montón de iglesitas pequeñas por todas partes. Cultos de tal a tal. ¿Cómo empezó? Con un grupo que se dividió, que se separó, que no estaban de acuerdo con su pastor, y se fueron y se organizaron y oraron y ahí establecieron una obra. No funciona así. Pero los hombres lo hacen así y creen que está bien. Y están enredados. Y usted ve, esa iglesita pueden pasar 40 años y siempre están los mismos 7, 8 allí. No crecen, no se desarrollan. Lo que hay es enredo. No se conoce la palabra. Comienzan a enseñar cosas raras que confunden y comienzan entonces ya a establecer en forma dictatorial, sin argumento bíblico, sin enseñanza, sin profundidad bíblica. Si hablan del cabello, que la mujer su cabello, que no se le puede cortar ni las puntas. Pobre de que se haga cerquillo, pobre de que se haga un peinado. La expulsamos. Eso es del mundo. O sea, ni siquiera tienen un texto bíblico para corroborar eso. Pero basta con que digan eso es del mundo y todas las demás ovejas, amén. Mientras el lobo habla, toda amén.
es eso? Ni su propia familia se convierte. Siempre será el mismo grupito. Para ellos todo es oración. Todo es oración para ellos. Oración, hermano, orar, hay que orar. Oración, oración. Todo eso, pero no conocen nada de la palabra. No tienen la más mínima idea de cuáles son las doctrinas fundamentales. No conocen nada de los dones del Espíritu. No saben nada de la sujeción. No saben nada de los ministerios. No saben nada del orden. Nunca se convertirá un profesional con ellos. Nunca habrá gente con cualidades diferentes. Nunca. Siempre será el mismo grupito de chisme y enredo. Ahí están. Pasarán los años y así será. Esa es su vida. Campaña, vamos a invitar a fulano, un fulano que tiene la misma característica de ellos, y arman su campaña. No se convierte nadie. Lo que hay es comilonas. No, hermanos. Y de eso está lleno el país. Y no solo el Perú, toda Latinoamérica. Especialmente los países latinos son así. Tiene que haber un llamado. Tiene que haber un ministerio. Y las mujeres deben estar sujetas a un ministerio. Y predicar con la misma soltura y con la misma fuerza y el mismo poder de Dios como lo están haciendo. Sin ninguna restricción. Y los que tienen el ministerio tienen que entender que hay hermanos y hay hermanas que son usados por Dios. Entonces hay que dejarlos, pues. Que trabajen, que hagan la obra. Entonces tenemos una hermana que cada vez que predica cae la gloria de Dios, hay sanidades, se convierte la gente. Y entonces vengo yo con una mente cerrada totalmente, decir, no, te me sientas, la mujer calla en la congregación. Tendría que ser un hombre muy estúpido, disculpen la frase, para decir eso. Siendo una hermana que tiene, hermano, cualidades y capacidades extraordinarias, que predique. Está bajo ministerio, no hay ningún problema. Ahora, si a esa hermana se le suben los humos y después dice, porque yo no necesito ni al pastor Moreno, ni a ningún pastor, ni a ningún orden religioso de nada, yo soy evangelista, a mí Dios me llamó y yo por aquí, por allá. Ah, te fuiste de cabeza. Te fuiste de cabeza. Una, que perdiste la humildad. Dos, desconoces la palabra. Y tres, ya comienzas a creer que tienes un ministerio. Dios no se agrada ya. Y puedes seguir predicando y diciendo lo que quiera, pero no es el orden. La Biblia tiene un orden. Cuando Pablo dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, se está refiriendo a esa autoridad. Esa autoridad en la iglesia lo tenemos los apóstoles, es lo que le está diciendo. Los que hemos sido llamados. Tenemos la autoridad de dirigir la iglesia, de establecer las ordenanzas para que la iglesia se desarrolle. Y la cultura de ese tiempo lamentablemente apabullaba a las mujeres, pero ahora no. Usted como mujer ahora, usted puede predicar, no hay ningún problema. Pero si predica sola, dice, no, porque yo siento predicar, así que me voy por los campos, me voy por acá, me voy por allá y predico y hablo y digo y no sé cuánto y Dios me usa y establezco obra aquí y establezco obra allá. O sea, pero ¿quién te facultó eso? ¿Quién te facultó?
¿De qué ministerio estás hablando? Tiene que haber un ministerio, tiene que haber una autoridad. Es como un niño que crece y dice, ¿y tu papá y tu mamá? No sé, yo no tengo papá ni mamá, yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy todo. Pero algún papá y alguna mamá te trajo al mundo. No, a mí no me trajo nadie, yo me nací solo. Tiene que haber nacido por el efecto de un padre y una madre que se unieron sexualmente. Si no, entonces, ¿cómo apareciste? Entonces, si yo aparezco en el mundo yo solo y hago lo que quiero, tengo que tener una autoridad. Alguien tuvo que haber sido mi autoridad. Eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces, la gente actúa por su cuenta. Actúa por su cuenta. En el caso de los hombres, cuando Dios llama a alguien, está llamado al ministerio. Ya es una autoridad. Sujeto a superiores, pero ya es una autoridad. Y dice que el don y los llamamientos son irrevocables. Entonces, lo que quiero llevarlos a la comprensión de que a la mujer no le hace falta un ministerio para trabajar en la obra, para predicar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para ganar almas. No le hace falta un ministerio, tiene los dones del Espíritu. Lo que pasa es que las mujeres toda su vida han sido enseñadas que ellas no, y nunca han pedido a Dios, ni le han dicho, Señor, dame los dones, yo quiero trabajar en tu obra. Y hazle ver a mi pastor, usa mi vida. Si yo tengo una hermana en la iglesia que Dios la usa, que cuando predica las almas se convierten, pues le doy la libertad. Hermanita, quiero que me prediques este jueves, predícame. Porque sé que Dios le usa. No porque tenga el ministerio, sino porque Dios la usa, porque tiene los dones, porque Dios está con ella. Y está bajo autoridad. No hay ningún problema. Usted está casada, está sujeta a su esposo, aunque su esposo sea un cero a la izquierda. Pero él es en la cabeza. Es lo único que tiene, cabeza. Pero usted es el cuerpo. Usted es la que hace todo. Hasta lo baña. Ya báñate, cochino, venga, lo agarran y lo meten a la ducha. Lo refriegan. Y él es la cabeza. Hermanitas, llénense del Espíritu Santo. Hermanitos varones, llénense del Espíritu Santo. Comiencen a pedir dones, comiencen a pedir que Dios los use, comiencen a pedir el bautismo en el Espíritu Santo, comiencen a llenarse del Espíritu Santo. Y ustedes van a ver cómo Dios va a comenzar, porque lo que más Dios quiere es eso. Dios quiere gente, quiere manifestarse, quiere usar gente y no hay. Las hermanas están atemorizadas, no, porque solo los varones no. ¿Quién ha dicho eso? Enseñanzas intimidantes. La mujer calle. Que se calle tu abuela. Aquí hay que predicar la palabra de Dios. Aquí hay que hablar la palabra de Dios. Y ser usados por el Señor. Inclina tu rostro y cierre tus ojos ahí donde estás. Bendito sea el Señor Jesús.
Yo quiero orar por ti. Porque tú amas al Señor. Tú quieres ver cosas bonitas, ver cosas grandes en la iglesia, pues tú eres el instrumento. No, es que yo ya estoy vieja. No, ¿quién te ha dicho a ti? Dios usa a cualquiera, no importa la edad. Es que estoy enfermo, estoy enferma. ¿Y qué tiene que ver eso? Dios te sana y te usa. En Puerto Rico hay un pastor, un tremendo siervo de Dios que es ciego. Y él ora por los ciegos. Y los ciegos se sanan, ven, y él es ciego. ¿Qué cosa? Es increíble. Es un pastor muy usado por Dios, pero no ve, es ciego. Y él mismo le ha dicho a Dios: Señor, yo oro por los ciegos y se sanan y yo no veo. Pero el Señor lo usa así. Es incomprensible. Pero Dios se glorifica. Eso es lo más importante, que Dios se glorifique. Dios quiere glorificarse en tu vida. Quiere usar tu vida. Bajito nomás. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres que ore por ti, ponte de pie ahí donde estás. Yo haré una oración por ti. Para que Dios use tu vida. Para que el Espíritu Santo venga sobre ti. Para que la presencia de Dios te separe. Para cosas grandes, para cosas buenas, para cosas lindas en la obra. Hace falta. El Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, mira estas vidas que se han puesto de pie. Porque han entendido que necesitan esta oración. Que necesitan ser separados por ti para cosas mayores, para cosas grandes. Porque dentro de la iglesia, Señor, a veces separamos a las que cocinan mejor, a las que limpian mejor, a las que saben hacer una y otra cosa, pero tú separas para que trabajen en tu obra. Y yo te pido que en estos momentos sea el principio de algo grande en la vida de cada uno de los que se han puesto de pie. Esta noche sea el inicio de algo grande para cada uno de ellos. Sea el inicio de grandes cosas sobrenaturales, manifestadas por tu Espíritu Santo, manifestadas por ti, oh Dios, por los méritos de Jesucristo. Que estas vidas que están aquí, las que están allá en internet, viendo y oyendo esta predicación, y abren su corazón esta noche, sea el principio para ellos de cosas muy grandes, de revelaciones, de manifestaciones sobrenaturales, de dones espirituales que ya han sido nombradas en esta prédica. Capacita, bendice, llena con tu Espíritu Santo los que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Bendice cada vida, ordena sus caminos, llénalos de ti, Señor. Y de esta forma vamos a desbaratar obras diabólicas.
De esta manera vamos a trabajar mejor en tu obra, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Toda la iglesia se pone de pie. No cortes. Y quiero hacer un llamado a todos los amigos y hermanos que nos ven. Este ministerio aquí en la iglesia El Refugio es un ministerio que está avanzando, que está creciendo. Y tú puedes apoyar este ministerio, esta obra. Porque yo conozco mucha gente que siembra, especialmente gente creyente, que siembran en ministerios de afuera, del extranjero. Ministerios que tienen millones de dólares. Y ellos siembran con ellos, aportan. ¿Por qué no aportas a este ministerio? ¿Por qué no siembras en esta obra? Es una obra que tiene una visión grande. Y de donde sale la palabra, la enseñanza, del cual tú te alimentas siempre. Siembra en esta obra. Y no te voy a poner ningún número de cuenta. Si tú quieres sembrar, ubícanos. Ubícanos. Pregunta por nosotros y di: yo quiero sembrar. Deme un número para sembrar. Y da tu ofrenda. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Cristo. Ahora sí,